Con la muerte del Papa Francisco y el impacto que esta noticia generó a nivel mundial, he decidido desempolvar una inquietante anécdota que pocos se atreven a contar. Una historia que involucra a un papa, a un visitante de otro mundo y al misterioso mensaje que este ser dejó para la humanidad. Si de verdad quieres abrir tu mente, te invito a quedarte y escuchar con atención. Entre todas las historias que circulan alrededor del Vaticano, hay una que siempre ha generado incomodidad incluso entre los más escépticos. Una historia que, a pesar de lo insólita que suena, jamás ha sido desmentida oficialmente por la Iglesia. Se trata del supuesto contacto que tuvo el Papa Juan XXIII con un ser extraterrestre, una entidad que, según los relatos, no solo se presentó físicamente ante él, sino que además le transmitió un mensaje que podría cambiar por completo la manera en la que entendemos la historia humana. El evento habría ocurrido en 1961, durante una noche cualquiera dentro de los jardines privados del Vaticano. Según la versión más conocida, el Papa no se encontraba solo. A su lado estaba su asistente personal, el secretario Loris Francesco Capovilla, quien más tarde se convertiría en el único testigo directo de este encuentro y el encargado de compartir lo que presenció, aunque de manera muy controlada y a cuentagotas. La versión filtrada por Capovilla asegura que, mientras caminaban por los jardines, una extraña luz apareció sobre ellos y, sin previo aviso, un objeto descendió suavemente hasta tocar tierra. Del interior de esa nave, de forma circular, emergió una figura humanoide, pero claramente no humana. Su altura, su fisonomía y el tipo de traje que vestía eran distintos a cualquier ser conocido. A pesar de lo impactante de la escena, el Papa habría mantenido la calma y, según el testimonio, se adelantó unos pasos hasta quedar cara a cara con esta entidad. Pero esto es lo más extraño de todo. No hubo señales de amenaza, no hubo armas, no hubo violencia. Al contrario, el ser se comunicó, según dicen, a través de un lenguaje que el Papa comprendió sin dificultad, como si el mensaje hubiera sido transmitido directamente a su mente. Y lo que le dijo es lo que ha mantenido esta historia viva durante tanto tiempo. El visitante aseguró que la humanidad estaba caminando hacia su propia destrucción, que el egoísmo, la violencia y la codicia terminarían por consumir el planeta si no se tomaba un rumbo distinto. No pidió adoración, no exigió obediencia, no habló de religiones. Solo dejó una advertencia clara. El futuro de la especie humana dependía de su capacidad para cambiar sus acciones y abandonar la arrogancia de creerse el centro del universo. El Papa, impactado por la experiencia, habría pasado varios minutos en silencio antes de pronunciar unas pocas palabras que Capovilla también recordaría. Los hijos de Dios están en todas partes, aunque a veces tengamos dificultades para reconocerlos. Tras esto, el ser subió nuevamente a la nave, que desapareció con la misma suavidad con la que había llegado. Esta historia, como era de esperarse, jamás fue reconocida oficialmente por la Iglesia. No se escribió ningún comunicado, no se mencionó en ninguna homilía y mucho menos se discutió en público. Sin embargo, las palabras de Capovilla comenzaron a filtrarse años después, primero en pequeños círculos dentro del propio clero y luego hacia la prensa especializada en fenómenos inexplicables. Lo curioso es que, aunque algunos dentro del Vaticano calificaron estas declaraciones como simples malentendidos, nunca hubo un desmentido directo, nunca se realizó un esfuerzo serio por apagar la historia, como sí ha ocurrido con otras teorías o rumores que han incomodado al Vaticano en el pasado. Y aquí es donde surgen las preguntas que no dejan en paz a quienes conocen este relato. Si todo esto fuera solo un rumor, una simple fantasía, ¿por qué jamás se cortó de raíz? ¿Por qué permitir que una historia tan delicada, que involucra a una de las figuras más respetadas de la Iglesia, siga circulando sin una aclaración oficial? ¿Qué sentido tiene dejar abierta esa posibilidad si no hubiera, al menos,
algo de verdad detrás de todo esto? Bien, pero esto apenas comienza. Hay más misterios sin desentrañar en el Vaticano. La Biblioteca Secreta del Vaticano no solo es una enorme colección de documentos históricos, con más de 85 kilómetros de estanterías. Lo que realmente inquieta no es su tamaño, sino las historias que, según filtraciones, esconden. Reportes de encuentros con seres no humanos, avistamientos de objetos desconocidos y fenómenos que desafían toda lógica. Diversos investigadores, ex miembros de la Iglesia, y periodistas especializados en temas de ufología han insistido durante años en que el Vaticano posee información crucial sobre la presencia de vida extraterrestre en nuestro planeta. Existen reportes que datan desde el siglo XV, donde se describen luces descendiendo sobre la ciudad de Roma, registradas por monjes y sacerdotes que, en su momento, anotaron estos sucesos como manifestaciones divinas o señales misteriosas venidas del cielo. Pero conforme fueron apareciendo casos similares en otras partes de Europa y en otras épocas, esas luces dejaron de parecer milagrosas para convertirse en evidencia incómoda de algo mucho más complejo. En algunas de estas cartas, hoy consideradas parte de los documentos prohibidos, se detallan encuentros con entidades descritas como figuras altas, delgadas, de aspecto no humano, que interactuaban con religiosos o aldeanos en zonas rurales de Europa. Estos relatos no fueron escritos por campesinos ni por personas ajenas a la Iglesia, sino por figuras respetadas dentro de la jerarquía católica, quienes dejaron constancia de estos sucesos con el mismo nivel de seriedad con el que se registraban eventos diplomáticos o decisiones doctrinales. Incluso, algunos textos antiguos hacen referencia a civilizaciones de las estrellas, pueblos que habrían visitado la Tierra mucho antes de que existiera la versión moderna de la historia que conocemos. Pero lo que más llama la atención son las filtraciones que apuntan a la existencia de documentos que describen, con cierto detalle, supuestas autopsias realizadas a seres que no serían humanos. Estos informes, según las fuentes que han tenido acceso a fragmentos o copias parciales, incluirían dibujos anatómicos, descripciones físicas y análisis de características biológicas imposibles de asociar a cualquier especie terrestre. Aunque oficialmente la Iglesia jamás ha confirmado la existencia de estos documentos, tampoco ha permitido que ningún investigador independiente tenga acceso a las secciones del archivo donde, según los rumores, se encontraría este material. Todo esto permanece resguardado bajo la justificación de proteger la fe y de evitar lo que denominan confusión espiritual entre los creyentes. Pero aquí es donde surge la pregunta que no se puede evitar. ¿Se trata realmente de proteger la fe o de mantener bajo control una información que podría derrumbar siglos de autoridad religiosa? Porque si estos archivos contienen pruebas de vida inteligente más allá de la Tierra, si en esos pasillos están guardadas las pruebas de contactos previos, de encuentros con otras civilizaciones, de tecnologías desconocidas o de seres biológicos no humanos, entonces lo que está en juego no es solo la historia de la Iglesia, sino el relato completo de la humanidad y su lugar en el universo. La existencia de estos 85 kilómetros de documentos no es un secreto. Cualquiera puede confirmar que la Biblioteca Apostólica Vaticana tiene una colección monumental de textos, pero lo que nadie puede revisar libremente es el contenido de las llamadas secciones reservadas, aquellas a las que solo un puñado de personas ha podido acceder con permiso directo del Papa o del cardenal encargado. Durante décadas, el Vaticano ha evitado cualquier discusión pública seria sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Cada vez que surgían preguntas incómodas sobre el tema, la respuesta era la misma: silencio, evasión o el clásico argumento de que nada de eso tenía fundamento real. Por eso, lo que ocurrió en el año 2020 fue tan inesperado y tan desconcertante para muchos.
De un momento a otro, la Iglesia Católica, a través de su representación oficial, anunció la organización de una conferencia internacional bajo el título El Universo y los posibles encuentros con otras civilizaciones. No se trataba de un evento menor ni de una charla informal, sino de una reunión respaldada por autoridades vaticanas y con la participación de expertos en ufología, astrónomos, teólogos y personajes cercanos tanto al Vaticano como a organismos gubernamentales. La pregunta era inevitable: ¿por qué justo ahora? ¿Qué había motivado al Vaticano a romper con su tradición de silencio y abrir la puerta a un tema que históricamente había evitado a toda costa? Las explicaciones oficiales hablaban de una simple curiosidad científica, de la necesidad de reflexionar sobre el lugar del hombre en el universo y de cómo encajaría la existencia de otras formas de vida dentro de la doctrina católica. Pero para quienes han seguido de cerca las tensiones internas de la Iglesia y las presiones externas que comenzaron a crecer desde la desclasificación de documentos por parte de gobiernos como el de los Estados Unidos, la lectura fue muy distinta. Esto no era curiosidad. Esto era un movimiento estratégico ante la posibilidad de que la información sobre vida extraterrestre comenzara a salir a la luz sin el control de la Iglesia. Uno de los nombres más relevantes dentro de esta conferencia fue el de Valdemiro Vivolotti, un periodista italiano con amplia trayectoria en el estudio del fenómeno OVNI y expresidente del Centro Nacional de Ufología Italiano. Vivolotti, que desde 1975 ha estado vinculado a la investigación sobre objetos voladores no identificados, fue uno de los encargados de presentar las ponencias más controversiales, en las que no solo se hablaba de la existencia de vida en otros planetas, sino de los posibles escenarios de contacto y del impacto que esto tendría sobre todas las religiones del mundo. Vivolotti, con acceso a fuentes tanto dentro del gobierno italiano como dentro de círculos cercanos al Vaticano, afirmó que el reconocimiento oficial de vida extraterrestre obligaría a las religiones a reconfigurar sus discursos, a plantear nuevas narrativas y, en muchos casos, a aceptar que parte de las escrituras sagradas podrían haber sido mal interpretadas o manipuladas durante siglos. Esta declaración, realizada en el marco de una conferencia patrocinada por el Vaticano, no fue cualquier cosa. Fue la primera vez que un evento con respaldo eclesiástico permitió que alguien hablara de manera tan directa sobre la necesidad de replantear los conceptos teológicos ante la posible existencia de civilizaciones avanzadas fuera de la Tierra. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esta conferencia existía una presión silenciosa que venía gestándose desde el año anterior, cuando la Marina de los Estados Unidos reconoció públicamente la autenticidad de varios videos que mostraban objetos voladores desconocidos realizando maniobras imposibles para cualquier tecnología humana conocida. Estos videos, publicados primero por el New York Times y luego confirmados por el Pentágono, pusieron sobre la mesa un debate que la Iglesia ya no podía seguir ignorando. Si los gobiernos estaban empezando a aceptar la existencia de fenómenos aéreos no identificados, la Iglesia tenía dos opciones: quedarse completamente al margen y perder control sobre el discurso, o involucrarse y posicionarse como una de las voces autorizadas para interpretar lo que esto podría significar desde el punto de vista espiritual. La jugada fue clara. Al organizar esta conferencia, el Vaticano no estaba ofreciendo respuestas, pero sí estaba reclamando su lugar en la discusión global. Dentro de la misma conferencia, varios teólogos advirtieron que el descubrimiento de vida extraterrestre no necesariamente contradeciría las bases de la fe, pero sí obligaría a repensar conceptos como la creación, la redención y el lugar del ser humano en el plan divino. Aunque estas ideas fueron planteadas como hipótesis teológicas,
El simple hecho de que se discutieran bajo el techo del Vaticano fue suficiente para que muchos interpretaran la conferencia como una admisión indirecta de que la Iglesia sabe mucho más de lo que ha querido aceptar públicamente. Pero aceptar la existencia de otras civilizaciones inteligentes no solo abriría un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, también pondría en jaque el lugar que la Iglesia ocupa como supuesta representante directa de la voluntad divina en la tierra. Si mañana se confirmara oficialmente que no estamos solos, la primera pregunta que surgiría es simple pero devastadora. ¿Qué lugar ocupa entonces el hombre en el universo? Porque gran parte del discurso religioso está construido sobre la idea de que el ser humano es la creación central de Dios, la especie elegida, el eje del plan divino. Las escrituras, las doctrinas, los sacramentos, todo está diseñado bajo esa premisa. Pero si existen otros seres, otras inteligencias capaces de viajar entre las estrellas, tal vez incluso con conocimientos más avanzados que los nuestros, entonces esa posición privilegiada desaparece. Ya no seríamos el centro de nada, y esto es solo el comienzo del problema. Porque si la humanidad deja de ser el centro de la creación, también se tambalean conceptos como el pecado original, la redención, la salvación y la resurrección. ¿Acaso estos seres, si existen, también necesitan ser salvados? ¿Tuvieron su propio Cristo, su propio Redentor, o son parte de otro plan? ¿Qué sentido tiene el sacrificio, el miedo al castigo eterno, las reglas impuestas desde hace siglos, si resulta que allá afuera existen civilizaciones que han vivido sin conocer estas doctrinas y que, sin embargo, siguen existiendo y prosperando? Estas preguntas no son simples debates filosóficos, son cuestiones que podrían desmantelar por completo la narrativa que la Iglesia ha utilizado para justificar su autoridad. Pero si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que detrás de los grandes discursos morales, casi siempre hay intereses mucho más terrenales. Aquí es donde entra en juego el dinero, el negocio disfrazado de espiritualidad, porque el sistema de la Iglesia no solo es religioso, también es económico. Son millones los que sostienen esta maquinaria a través de donaciones, herencias, inversiones inmobiliarias y aportes estatales. Una estructura de poder que depende, en gran medida, de que las personas sigan creyendo que necesitan intermediarios entre ellos y la divinidad, que requieren de alguien que les traduzca la voluntad de Dios, que les indique cómo deben vivir y qué deben esperar después de la muerte. Aceptar públicamente la existencia de vida extraterrestre significaría abrir la puerta a nuevas formas de entender la espiritualidad, sin necesidad de templos, de rituales o de jerarquías eclesiásticas. Significaría que la comunicación con otras formas de vida podría ofrecer respuestas más directas, tal vez incluso mensajes que contradigan o cuestionen lo que por siglos se ha presentado como verdad absoluta. Y ese escenario representa una amenaza directa al negocio de la fe. No es casualidad que durante siglos los casos de encuentros con entidades no humanas, los avistamientos de objetos voladores desconocidos o las historias de contactos hayan sido sistemáticamente ignorados, ridiculizados o clasificados como herejías. No era solo escepticismo, era y sigue siendo una estrategia de control. Porque permitir que estas ideas se abran paso entre la población es correr el riesgo de que la gente comience a cuestionar todo el sistema. Y si la gente deja de tener miedo al castigo divino, si deja de creer que solo a través de la Iglesia puede alcanzar la redención, entonces el monopolio se acaba. Por eso los archivos siguen cerrados. Por eso las historias sobre el Papa Juan XXIII y su encuentro con un extraterrestre jamás fueron desmentidas ni confirmadas. Con la muerte reciente del Papa Francisco, se abre una de las etapas más inciertas y potencialmente peligrosas para los secretos que el Vaticano ha sabido guardar durante siglos. Entre esos secretos,
Uno de los más incómodos y difíciles de manejar es, sin duda, el tema de la vida extraterrestre, los contactos no humanos y la información que permanece bloqueada dentro de las bóvedas vaticanas. Desde hace ya varios años, distintas voces dentro y fuera de la Iglesia han comenzado a presionar para que estos archivos, especialmente aquellos que podrían confirmar la existencia de otras civilizaciones, sean finalmente liberados. Pero hasta ahora, cada intento de acceso ha chocado contra el muro del silencio institucional. La muerte de Francisco no es solo el cierre de un ciclo papal. Para muchos, es la oportunidad perfecta para exigir que el próximo líder de la Iglesia tome una posición clara respecto a estos temas que hasta ahora han sido tratados como asunto prohibido. Porque mientras se debate quién ocupará el trono de Pedro, también se juega otra batalla, mucho más silenciosa, pero igual de importante. Decidir si el Vaticano seguirá ocultando información sobre los contactos con seres de otros mundos, o si, por primera vez en la historia, dará el paso hacia la transparencia. Dentro del propio colegio cardenalicio, los rumores ya circulan. Algunos aseguran que hay un pequeño pero influyente grupo de cardenales que están presionando para que se haga una revelación final, no como un acto de bondad o de búsqueda de la verdad, sino como una estrategia desesperada para recuperar la credibilidad perdida. Después de años de escándalos, de denuncias de abusos y de crisis internas, la posibilidad de ser quienes anuncien oficialmente la existencia de vida extraterrestre podría devolverle a la Iglesia un protagonismo global que hace tiempo comenzó a desvanecerse. No sería la primera vez que el Vaticano recurre a un movimiento de este tipo para reposicionarse frente a la opinión pública, pero en este caso, el costo de seguir ocultando información podría ser mayor que el de admitirla. Pero la gran pregunta, la que queda flotando después de todo esto, es la que cada uno debe hacerse. Si mañana el Vaticano abre esos archivos y confirma que hubo contactos, que existen otros seres, que siempre lo supieron y decidieron callarlo, ¿qué cambiaría para ti? ¿Estás preparado para aceptar esa verdad? No olvides unirte a nuestra comunidad. En la descripción encontrarás los enlaces oficiales a nuestras redes sociales, donde podrás interactuar más de cerca con nosotros. Sin más que agregar, enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que dedican tiempo a escribir comentarios positivos. Con esto concluimos. Buenas noches a todos.